Vamos a ver el tema 13 sobre explotación. Entendemos por explotación cualquier tipo de relación entre dos especies donde una de ellas sale beneficiada y la otra perjudicada. Vimos ya el otro día que es un tipo de relación que llamamos más-menos, que indica que una se beneficia y otra se perjudica. Es el tipo de relación que se establece entre dos especies cuando una es un consumidor y la otra especie es su recurso. Dentro de este tipo de relaciones de explotación podemos encontrar varios subtipos. La primera relación de explotación que nos viene a la cabeza es la que existe entre el depredador y su presa. Pero aquí tenemos un ejemplo de un zorro que ha capturado una liebre, pero luego también en esta categoría entraría pues un ave que captura un insecto, una araña que captura un insecto, cualquier relación entre una especie carnívora o insectívora y su presa. En este tipo de relación, el depredador mata a la presa para alimentarse de ella. Por tanto, tiene un efecto directo sobre su dinámica de población. Es decir, aumenta la mortalidad en la población. En el segundo tipo de relación de explotación, que es la que se establece entre un herbívoro y las plantas de las que se alimenta, la cosa es diferente, porque la planta no muere como consecuencia del consumo por parte del herbívoro. Entonces aquí el efecto que tiene el herbívoro sobre la planta no es tan directo, no regula de una forma tan directa la dinámica de su población como el caso del depredador sobre la presa. Bueno, ejemplos de herbivoría tenemos la típica vaca, cualquier herbívoro que está pastando, pero también tenemos unos cervatillos que se están alimentando de hojas de un árbol o de un arbusto, o unas orugas que están consumiendo una hoja. Un tercer tipo de relación es la que se establece entre parásitos o patógenos y su especie huésped. En este caso, al igual que ocurre entre el herbívoro y la planta de la que se alimenta, los parásitos o patógenos generalmente no matan a su huésped, lo pueden debilitar, eso sí, pero no tienen por qué matarlo. Entonces las consecuencias que tiene el parásito o patógeno sobre el huésped son más similares a las que tiene el herbívoro sobre la planta que consume. Aquí en estas imágenes vemos diversos tipos de parásitos. A ver, por ejemplo, aquí tenemos un parásito interno que es un cestodo que parasita el tubo digestivo de este pobre pez que tiene tan mala pinta. Pero también existen parásitos externos que todos conocemos bien, como las garrapatas o los piojos. A todos estos los llamamos parásitos. Realmente el término patógeno lo solemos aplicar cuando se trata de organismos microscópicos, muchas veces unicelulares o incluso los virus, que lo que hacen es provocar enfermedades. De todas formas, muchas veces los parásitos, como estos que vemos aquí, particularmente las garrapatas, también transmiten patógenos al huésped. Y existe un cuarto tipo de relación de explotación que se parece también a esta que acabamos de ver, que es la que existe entre el parasitoide y su huésped. ¿Qué diferencia hay entre un parásito y un parasitoide? Pues el parasitoide se parece casi más al depredador que el parásito, porque la consecuencia de su actuación hace que el huésped muera. Es un tipo de relación que está asociado a un grupo de insectos muy particular, que es este de algunos himenópteros, como esta avispilla que veis aquí en la imagen, que lo que hacen es poner sus huevos sobre larvas de otros insectos. En este caso, aquí la avispilla esta está poniendo sus huevos en el interior del cuerpo de la larva. Cuando los huevos eclosionan y emergen sus larvas,
lo que hacen es alimentarse de los tejidos de la larva. Aquí vemos ya un estadio más avanzado en el que las larvas del himenóptero están emergiendo de los restos de la larva parasitada. Obviamente, en este caso, el parasitoide produce la muerte del huésped, así que, como os decía, su efecto es más similar al que tiene un depredador sobre una presa. Algunos parásitos también pueden alterar el comportamiento de los huéspedes y lo alteran en su propio beneficio. Hay dos ejemplos que están muy bien ilustrados en dos vídeos muy cortitos que hay en YouTube, que os dejaré los links, están aquí, pero os los dejaré también en el aula virtual para que los veáis. Este primer caso es una hormiga parasitada por un hongo, aquí vemos su cuerpo fructífero, y en este otro caso es un caracol parasitado por un tipo de lombrices que hace que, bueno, que cambie su comportamiento y también que sus antenas tengan este aspecto tan peculiar. Existe una relación, lógicamente, entre el tamaño del depredador y el tamaño de la presa, como muestra este dibujo. Depredadores más grandes suelen alimentarse de presas más grandes. Sin embargo, esta relación no es lineal. Esta línea punteada que veis aquí representa la relación 1-1, es decir, serían casos, los puntos que están sobre esta línea, como este que está aquí, sería un caso de un depredador que se alimenta de una presa que tiene su mismo tamaño. Si los puntos están por debajo, quiere decir que el tamaño del depredador es más grande que el de la presa, y si está por encima, lo contrario, que hay depredadores que se alimentan de presas más grandes que ellos. Os decía, la relación no es lineal, sino que sigue una relación un poco curvilínea, que es esta que indica la línea verde. En realidad aquí hay como un punto de inflexión, porque para presas que tienen un peso menor de 20 kilos, vemos que la mayoría de ellas se alimentan de presas que son de menor tamaño, es decir, todos estos puntos están claramente por debajo de la línea punteada. Sin embargo, cuando superamos este umbral de los 20 kilos de tamaño del depredador, la relación aumenta de pendiente. Se acerca a la línea 1-1, incluso la supera. Y también aquí vemos un área en la que no aparecen puntos o aparecen muy poquitos puntos. Esto quiere decir que los depredadores medianos y grandes, generalmente, con estas pocas excepciones, se alimentan de presas relativamente grandes, de tamaños similares a ellas mismas o incluso superiores. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues la razón es muy simple. Es que un depredador que se alimente de presas pequeñas de esta parte de la figura, tiene que gastar una cantidad de energía que aumenta exponencialmente con su tamaño. Imaginad un depredador grande como un oso o un león que tuviera que sobrevivir cazando ratones. Pues para cazar un solo ratón tiene que hacer una inversión energética muy grande, si es que es capaz de capturarlo, porque también el ratón probablemente se les escurrirá entre las zarpas. Y si consiguen capturar esa presa, la cantidad de energía que recuperan pues es relativamente pequeña. Entonces es por eso por lo que los depredadores grandes consumen principalmente presas grandes. Y estas excepciones que hay aquí abajo. Aquí vemos un punto que corresponde a un depredador que es muy grande, pero consume presas muy pequeñas. ¿Os imagináis cuál puede ser? Bueno, pues las ballenas corresponderían a este perfil. Las ballenas tienen una forma de alimentación peculiar que se ve facilitada por una adaptación, que es la presencia de estas estructuras que tiene en la boca, que son las barbas. Las ballenas, ya sabéis, la mayoría de ellas se alimentan de krill, que son
organismos que viven flotando en el agua de pequeño tamaño. Bueno, flotando, suspendidos en el agua, mejor dicho. Entonces las ballenas lo que hacen es abrir la boca, como está haciendo esta ballena. Entonces entra el agua masivamente en esa boca tan grande. Luego la cierran y a través de las barbas hacen que salga el agua. La empujan con la lengua y el agua sale a través de las barbas, pero las barbas retienen, como si fuera un tamiz, todas las particulillas y todos los organismos pequeñitos que están suspendidos en ese agua. Entonces eso les permite poder vivir de presas tan pequeñas. El oso hormiguero también sería otro ejemplo. Podría ser este punto de aquí. También es un animal, bueno, no es tan grande, es relativamente grande, pero que tiene una adaptación, esa trompa, que le permite absorber cantidades ingentes de hormigas con poco esfuerzo. Si nos vamos al otro extremo, esos depredadores que consumen presas más grandes que ellas mismas, ¿os podéis imaginar algún ejemplo? Bueno, pues un ejemplo puede ser, seguro que lo habéis pensado, el de los lobos, como vemos aquí, una manada que están acosando a un ciervo que es bastante más grande que ellos mismos. Bueno, en este caso la estrategia consiste en cazar en grupo. Un lobo solo probablemente no puede hacer mucho contra un ciervo tan grande, pero cazando en manada, con caza cooperativa, sí que pueden capturar presas más grandes que ellos. Algunas adaptaciones que facilitan a los depredadores capturar a sus presas los vemos en esta imagen y tienen que ver con su morfología. Bueno, esta primera imagen representa las barbas de una ballena, que es el ejemplo que acabo de explicar. Esto es un esqueleto de ballena, estos son las mandíbulas y aquí aparecen esas barbas. Los depredadores dentro del grupo de los mamíferos, pues ya sabéis, tienen unos colmillos enormes que facilitan matar a la presa, inmovilizarla y luego desgarrarla. Esa misma función en el caso de las aves rapaces la cumple este pico, también con forma de colmillo, y también las garras que tienen en las patas, que permiten enganchar a una presa e impedir que se les escape. Otro tipo de adaptaciones en especies explotadoras los podemos ver en los dientes. Aquí podemos ver como una radiografía donde se ven los dientes, las piezas dentales de 3 especies de mamíferos: el caballo, el ciervo y un lobo. Los 2 primeros son herbívoros y entonces podemos observar que en sus piezas dentales las más abundantes son los molares, los que aparecen en rojo. También tienen unos premolares que morfológicamente son muy similares a los molares, tienen superficies planas que lo que sirven es para triturar esa biomasa vegetal que ingieren. No hay caninos, los caninos estarían representados en verde, pero en los herbívoros, muchos herbívoros han desaparecido. Y luego están las piezas en color amarillo, que son los incisivos, que lo que sirven es para cortar la hierba o las ramas de las que se alimentan. Ambos tienen denticiones parecidas, pero comparadlas ahora con la del lobo. En el caso del lobo, las piezas en rojo, los molares, están allá atrás y son muy poquitos y bastante pequeños, porque realmente no sirven para mucho. Y lo que vemos en azul son los premolares, que en realidad casi se parecen más a los colmillos que a los molares. Tienen una forma de sierra puntiaguda que contribuyen a desgarrar y a triturar carne. Luego vemos en verde, ahora sí, unos colmillos bastante grandes y desarrollados y unos incisivos que normalmente están ahí, pero tampoco están tan desarrollados como en los herbívoros. Las especies explotadas, a su vez, también tienen adaptaciones para huir, para defenderse o para escapar de las especies que las explotan. En parte pueden ser
estrategias defensivas basadas en el comportamiento. Por ejemplo, el comportamiento depende en gran medida no solo de la especie, sino del hábitat en el que vive esa especie. En un lugar como este, es un lugar abierto, un desierto, semidesierto, donde hay una gran visibilidad en todas las direcciones y además el herbívoro es relativamente grande, pues es difícil pasar desapercibido. Entonces la estrategia más utilizada para huir de un depredador es lo que veis en la foto, salir corriendo, la huida. Por eso entre los herbívoros de sabana encontramos algunas de las especies más veloces del mundo. En otros casos, las especies potencialmente presas se agrupan, se agregan formando rebaños porque esto puede contribuir a su defensa. Por un lado, este efecto, la formación de rebaños, puede contribuir a la intimidación, es decir, un depredador a lo mejor se atreve con un animal solo, pero si ve un grupo muy grande, pues ya no se atreve. Y luego, por otro lado, al formar un rebaño grande, pues la probabilidad de ser atacado por un depredador pues se diluye entre todo el grupo. Otro tipo de adaptaciones para evitar o escapar en la medida de lo posible de los depredadores o de los consumidores tiene que ver con las defensas físicas, las espinas en el caso de las plantas, conchas o caparazones duros, como este armadillo que si se ve amenazado se enrosca y forma una bola dura que no hay quien la ataque, o este caracol que se guarda, se esconde dentro de su caparazón. Tener un gran tamaño, también vimos en su día, que supone una ventaja frente a depredadores, porque no hay depredadores capaces de atacarles. Y luego están las defensas químicas, pues hay muchas plantas venenosas, hay animales venenosos y tenemos otros como este insecto de aquí que está soltando un chorro de algo, de un líquido, pues se trata de un líquido maloliente, como, igual que las mofetas, ¿no? Cuando se ven amenazados expulsan este líquido y el olor pues repele al atacante. Es otra forma de defensa. Otra estrategia para defenderse de los depredadores es confundirse con el entorno. Esto es lo que llamamos cripsis o mimetismo. Aquí vemos dos especies crípticas o miméticas de insectos. Esta se confunde con una hoja, casi no se distingue de la hoja que tiene detrás, y esta pues parece un palo, es un insecto palo que también se confunde con el ramaje de la vegetación en la que vive. Y otra adaptación más curiosa es la de las especies que hacen justo lo contrario, tener colores llamativos, colores de alarma. Bueno, esto pensaréis no tiene mucho sentido, está atrayendo la atención del depredador. Bueno, pues tiene sentido si está acompañado de otro tipo de defensas. Estas especies con colores tan llamativos suelen ser venenosas y lo avisan con estos diseños de colores tan llamativos para que el depredador sepa que son venenosas y que no se las tienen que comer. Este fenómeno es lo que llamamos aposematismo. Las especies con colores aposemáticos, digamos que llaman la atención para que sus depredadores potenciales aprendan que no se las deben comer. Pero luego en la naturaleza también existen muchos oportunistas. Fijaos en este ejemplo. Aquí tenemos un himenóptero, un tipo de avispa. Las avispas todos sabemos que pican y a veces tienen una picadura bastante dolorosa. Y lo advierten con un diseño que consiste en franjas franjas, dejémoslo así, negras y amarillas en el cuerpo. Siempre que vemos un insecto que revolotea a nuestro alrededor con franjas negras y amarillas nos ponemos un poco nerviosos, ¿no es así? Bien, pues hay otros insectos, en este caso no son himenópteros, creo que, no sé, esto creo que es un díptero y este pues no sé muy bien lo que es. Adoptan
colores similares, colores y formas similares al de la avispa, pero realmente no, ni pican, ni son venenosas, ni son peligrosas. Pero usan sus colores de alarma para espantar a sus propios potenciales depredadores. Este fenómeno se llama mimetismo batesiano. Consiste en copiar una especie aposemática para aprovecharse del aprendizaje de las presas. Pero claro, esto solamente funciona si el número de copias es siempre mucho menor que el número de originales, porque si no, el depredador dejaría de asociar esos colores con la presencia de un veneno o de algo perjudicial para él. Bueno, y hasta aquí dejamos la primera parte de este tema.